Darles a todos ustedes la bienvenida a este tercer ciclo de coloquios del Instituto de Desarrollo Local y Regional IDER de la Universidad de la Frontera. Este es un espacio, y para contarles sobre todo a los que van a hacerse adictos de nuestros coloquios durante este año y de aquí en adelante, es algo que, como les decía, venimos haciendo ya por tercer año, y es un espacio de discusión abierta, coloquio, por lo tanto una conversación coloquial, donde ponemos distintos temas, principalmente con una excusa, hablar de desarrollo, pero hablar de desarrollo desde distintas miradas. El desarrollo no tiene que ver solo con lo económico, no tiene que ver solo con lo social, no tiene que ver solo con la cultura, sino que es un sistema de relaciones donde finalmente lo que nosotros creemos y tenemos vocación como instituto es que tiene que servir y ponerse a disposición de las personas, mejorar la calidad de vida y tener ciudadanos finalmente más felices. Así que por lo tanto vamos a tener un ciclo de coloquio este año que ya Patricio Padilla, quien es el coordinador académico y científico de nuestro instituto y responsable de la organización y ejecución de cada uno de estos coloquios, les va a contar un poco la agenda que tenemos propuesta para este año. Y ahí se van a dar cuenta que vamos a poner temas tan importantes y relevantes como son las desigualdades territoriales, como también hablar y discutir de desarrollo desde el arte, desde la cultura, desde hasta los cómics. Vamos a hablar sobre desarrollo y poner, digamos, una discusión. Porque lo que nos importa es que finalmente nos vayamos con preguntas, nos vayamos con un interés sobre cómo podemos hacerlo para construir y poder aportar con un granito de arena, una semillita, ¿cierto?, a tener una mejor sociedad en esta región, en esta comuna, en este país. Así que bueno, yo no les voy a dar más la lata, simplemente era para recibirlos, saludarlos, agradecer que ustedes puedan haberse dado el tiempo de estar acá y obviamente dejarlos invitados para todos los otros coloquios y otras actividades que el IDER va a tener durante el año 2014. Así que muy bienvenidos, y voy a dejar con ustedes a Patricio Padilla, que además nos va a hacer una presentación y una introducción poética a todo este proceso de coloquio. Patricio. Gracias, Jorge. Bienvenidas, bienvenidos. Son casi las 6 y en mi soledad estoy rodeado de fantasmas para poder conversar en un coloquio. Ustedes, amigos, nosotros, los felices pocos, también somos fantasmas, fantasmas de un presente demasiado real. Deambulo como fantasma entre fantasmas. Por eso mi bandera es una sábana blanca. Velamen de mi barco ebrio. Pedro de Valdivia, famoso fantasma de Chile. ¿Estás ahí? Quiero preguntarte de fantasma a fantasma, no de hombre a estatua. ¿Qué te enamoró de Esterial, remoto y presuntuoso? ¿Qué oro encontraste aquí? ¿Qué secreto y alquimia hizo que entregaras tu corazón para que se lo comieran tus rivales en la selva fría? Corazón almerquén, que todavía llevamos en nuestras mestizas venas. Oh, corazón, corazón, corazón. Oh, las rojas gotas de sangre, mientras sobre el puente yace mi capitán fallecido y muerto. Oh, captain, my captain, ¿cuál era la fiebre que traías? Pedro de Valdivia, no respondas. En Chile solo responde el viento. A todos ustedes, fantasmales amigos, los invitamos a conversar en este y en todos nuestros coloquios que comienzan con este acto fantasmal. Como un ánima que anima los coloquios, declaro inaugurado el ciclo de coloquios 2014 del Instituto de Desarrollo Local y Regional. Nuestro primer fantasma es Ismael Simón Tolosa Bravo. Nuestro primer expositor para la televisión es Ismael Simón Tolosa Bravo, ingeniero en alimentos de la Universidad de la Frontera, magíster en Economía y Gestión Regional de la Universidad Austral de Chile, doctor en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México,
Posee diversas especializaciones en Chile y el extranjero en temáticas de desarrollo territorial, emprendimiento e innovación. Es docente del Magíster en Desarrollo Humano Local y Regional, del Magíster en Gerencia Social, en electivos y diplomados de la Universidad de la Frontera. Ha dictado conferencias en Ecuador, Colombia, Costa Rica y Uruguay. Es autor del libro editado por Henry von Behr, Chile descentralizado, desarrollado, fundamentos y propuestas para construir una política de Estado en descentralización y desarrollo territorial. Y el libro Enfoque territorial y modelos descentralizados de gestión del desarrollo económico, aportes desde Chile, Canadá y Ecuador, publicado por el Consorcio de Gobiernos Provinciales Autónomos del Ecuador, el CONGOPE. Actualmente es investigador, coordinador del Programa de Desarrollo Territorial y Competitividad y coordinador de Vinculación Internacional del IDER. Su trabajo, además de permear en el quehacer del propio IDER y en publicaciones científicas, ha influido directamente en la esfera pública, mediante su trabajo en el programa de la campaña presidencial en temas de descentralización y desarrollo regional de la ahora presidenta Michelle Bachelet, y su actual designación, reciente designación, como integrante de la Comisión Asesora Presidencial en Descentralización y Desarrollo Regional, depurada técnica en el asador y en la parrilla. Bienvenido, Ismael, bienvenidas amigas, bienvenidos amigos al Instituto de Desarrollo Local y Regional. Por favor. Adelante. Lo más destacable de todo fue lo último, parece, ¿eh? Ahí es donde hemos hecho las mayores interacciones del conocimiento científico y tecnológico y culinario, digamos, del país. Regularmente, en algunas ocasiones, trato de usar un ejemplo de un político español que durante mucho tiempo fue candidato y que recorrió el país, obviamente, con un discurso de transformación de España, y que cuando llegó a ser presidente, después de 2 años en una conferencia en la Universidad Complutense de Madrid, es increpado muy fuertemente por un estudiante, cosa no extraña, digamos, en la cual lo trataba de inconsecuente porque el discurso que él había tenido definitivamente no se estaba plasmando en igualdad de condiciones o de la misma manera. Y él responde con una frase que dice: las preguntas siguen siendo las mismas, lo que pasa es que las respuestas hoy día son distintas. Y si uno analiza esa frase, siempre Chile ha tenido la enorme preocupación de hacerse cargo de los temas de las desigualdades, de mejorar las condiciones de vida en Chile. Y a lo mejor la respuesta para los años 30, transformada en el Frente Popular y a la cabeza de Piro Aguirre Cerda, fue la generación de igualdad de acceso a la educación en Chile. Y se hizo un enorme esfuerzo país por la generación de escuelas unidocentes, porque cada niño en cada lugar del territorio pudiese tener acceso a la posibilidad de educarse, de leer, de escribir y de acceder al conocimiento. Esa misma pregunta, esa misma inquietud traducida en las movilizaciones en el 2011 ya no era la misma respuesta. La respuesta era educación gratuita, educación de calidad. Y estoy seguro que en el futuro cercano a lo mejor la respuesta va a tener otro tipo de condicionantes, como a lo mejor acceso a Wi-Fi, el derecho al acceso a banda ancha, el acceso a tener un smartphone, a la infoalfabetización. Es decir, lo que nosotros tenemos que ir haciendo permanentemente es tratando de buscar estas nuevas respuestas a estas viejas preguntas. Y si bien es cierto, siempre las desigualdades territoriales han sido un hecho en Chile, voy a intentar compartir con ustedes algunas visiones respecto de por qué hoy día se hace mucho más trascendente que antaño, o cuáles son las condicionantes que han derivado de que el discurso de la desigualdad hoy día permee mucho más que hace 20 o hace 5 o hace 6 años atrás. Quiero partir solamente entregando algunas visiones, alguna información en general respecto de qué es lo que es esta comisión asesora presidencial, que de verdad es
es un honor haber sido convocado. Lo conversamos y lo analizamos, es un honor inclusive para la universidad, para este instituto, que existan 4 personas al interior de esa comisión asesora presidencial que tienen algún vínculo. Un ex director del instituto, como es Pato Vergara, que hoy día está en el CIPTAR de Tarapacá, el mismo Enric Bombaer, que es coordinador del área de políticas públicas de este instituto y que está como vicepresidente. En el caso mío, que soy como un integrante, y acaban de designar un secretario técnico que es también una persona vinculada al instituto. Y eso hace que exista, diría yo, un reconocimiento implícito a la labor de investigación, de discurso, de convencimiento que hemos tenido durante algún tiempo por los distintos canales que se nos ha permitido. Esta es una comisión asesora presidencial que está compuesta por 32 personas, así que vemos que está el Teo Valenzuela de presidente y Enric Bombaer de vicepresidente, que tiene muchas componentes. Yo creo que no fue fácil para aquel que le tocó designar los nombres, tratar de buscar una buena ecuación, que estén la mayoría de las regiones representadas, que estén los distintos énfasis, las distintas corrientes, los distintos equipos que han hablado de estas materias durante mucho tiempo, representados acá. Les debo contar que hay 5 subcomisiones, una primera subcomisión que es descentralización política, y que su principal misión va a ser buscar los elementos que permitan acelerar el proceso de elección directa de intendente, comprometido en el programa de gobierno y como una de las principales hitos desde el punto de vista de la democratización de las autoridades subnacionales. Por otro lado, tenemos una subcomisión de descentralización administrativa, donde va a seguir en la porfiada tarea de avanzar en los procesos de transferencia de competencias desde el nivel central hacia los gobiernos regionales y hacia los municipios. Una tercera subcomisión, que es descentralización política y desarrollo territorial, que tiene que ver fundamentalmente cómo hacemos que los gobiernos regionales y los municipios tengan mucho más injerencia respecto de las inversiones o de las platas que se invierten en su territorio, de manera tal de hacer mucho más coherente en la inversión de esos recursos respecto de las necesidades que hay en el entorno. Una cuarta subcomisión que dice relación con capital humano, donde su principal misión es cómo generamos en Chile una política de atracción y retención de capital humano, entendiendo que por más descentralización de platas que hagamos, de atribuciones, si no existe masa crítica, capital humano en los territorios subnacionales capaz de hacerse cargo de los desafíos del desarrollo, entonces el proceso va a estar truncado. Y hay una última que es de participación ciudadana, que es cómo generamos también procesos de control social. Generamos mecanismos de canalización de inquietudes que permitan que lo que se comprometa por los tomadores de decisión y en esta comisión finalmente pueda tener un control social. Eso es a modo general, y yo lo que les quiero presentar ahora es una visión que tengo desde esta humilde mirada respecto de cuál es el escenario país respecto del cual Chile tiene que pararse para efectos de hacer todas estas propuestas. Quiero partir diciendo que al interior del comando programático, que me tocó también el honor de participar en la redacción del programa presidencial en términos de descentralización y desarrollo territorial, yo fui de aquellos que planteó que el discurso además tenía que tener una cuarta mirada. Es decir, Chile requiere de una cuarta gran reforma. Más allá, o sea, además de la reforma educacional, la reforma tributaria y la reforma de la Constitución, mi humilde visión era que Chile debiese plantear una reforma hacia la equidad social y territorial, de manera urgente. Y por una cuestión muy fácil de entender cuando lo explicamos de esta manera. En Chile no da lo mismo dónde se nace. Esta condición determina las oportunidades de desarrollo y de bienestar de las personas. Y eso, por lo menos, por poner un calificativo, es injusto. Vamos a compartir algunos datos que nos pueden ilustrar de mejor manera. Chile, que presenta un bajo nivel de mortalidad infantil, es una de las cifras que además nos posiciona a nivel latinoamericano como un país diría yo, con cierto nivel, con cierto desarrollo. 141 comunas se encuentran por debajo del promedio nacional. 43 más que duplican la mortalidad infantil y 18 más que triplican los promedios de mortalidad infantil de Chile. Regularmente nosotros decimos que los promedios no son buenos para mirar el territorio.
Es decir, cuando nosotros tenemos un 4, que es el promedio entre un 1 y un 7, o no, es 3,5, no da cuenta ni del 1 ni del 7. El Ministerio de Desarrollo Social dice que hay un promedio de incidencia de pobreza al 2011 de un 16% de la población de las comunas. Es decir, el promedio de pobreza en las comunas es el 16%. No obstante, en 146 comunas se encuentra por encima de este promedio y en 20 comunas la tasa supera el 30% de pobreza. En ninguna región de Chile, aparte de la metropolitana, el promedio tiene un promedio de 50 puntos y más en la PSU. Hay 8 regiones en que más de la mitad de estos alumnos que sacan 550 puntos de la PSU tienen que emigrar a otras regiones a estudiar. El 66% de las mujeres en el mercado laboral tienen empleo formal en Aysén, pero solo el 54% de las mujeres en la Araucanía. Cuando Chile llega a un ingreso per cápita promedio de $20.000, que es en el corto plazo, además por una cuestión de efecto estadístico, como ahora somos menos, se divide por menos el PIB, entonces en unos pocos años, en verdad, solo 4 regiones habrán alcanzado este umbral. Estaba viendo la estadística que el ingreso per cápita de Antofagasta, según la última cifra, bordeaba los $35.000 y el ingreso per cápita de la Araucanía no pasaba a los $6.000 o $5.000. O sea, esa es la diferencia que hay en estos temas. Estas desigualdades que hay entre regiones frente a Santiago también se repiten al interior de las regiones. Es decir, hoy día existe un fenómeno de desigualdad territorial entre la capital regional y las comunas que están aledañas a las regiones. ¿Por qué hoy surge como una preocupación especial estos temas? Y aquí va una primera tesis que hemos venido compartiendo hace algún tiempo. Es que estamos frente al fin de un ciclo de centralismo exitoso. ¿Por qué decimos que estamos en el fin de un ciclo de centralismo exitoso? Porque Chile, con este país concentrado y con esta dinámica de funcionamiento, hasta hace muy poco, presentaba tasas de crecimiento que eran bastante aceptables. De hecho, nos paramos frente a todo el barrio orgullosos de nuestras tasas de crecimiento. Tenemos relaciones comerciales con el 87% del Producto Interno Bruto del mundo. Tenemos un PIB per cápita, el año 2013, de $18.900, corregido por las proyecciones de población. Y tenemos cifras de reducción de la pobreza que de verdad nos admiran nuestros vecinos. Desde el 90 hasta ahora, de un 38 a un 13, variación más o menos, digamos, y indigencia un 13%, un 3,2%. Si nos ponemos a ver las cifras macroeconómicas, Chile tiene una inflación absolutamente controlada, con un índice de precios del consumidor que bordea el 2,5%. Cuando miramos al lado y vemos tasas de inflación del 12 al 20% aproximadamente en Argentina, entonces claro que esto es un elemento a tener en consideración. Si vemos las cifras de empleo, Chile presenta cifras de casi pleno empleo, bordeando el 5 al 6%, con una reducción permanente de varios años hasta la fecha. Por tanto, uno podría preguntarse, bueno, si este país presenta estas cifras macroeconómicas, ¿por qué abordar, por qué cambiar la manera de cómo estamos haciendo las cosas? Y es porque cuando uno analiza la distribución de la riqueza en Chile, este índice no ha variado mucho en los últimos 20 años. Y a decir, el año 2011, la diferencia entre el 20% más rico y el 20% más pobre era de 14 veces, si nos vamos al decil, más rico respecto del más pobre es de 34 veces. Y eso ya empieza a generar una dinámica, diré yo, al menos de preocupación desde el punto de vista de los tomadores de decisiones de política pública. Pero este Chile, que además ingresa a la sociedad o al grupo de los países desarrollados, el de la OCDE, cifra de hace algunos meses atrás. Respecto de la inequidad en los ingresos, Chile es el peor país con distribución del ingreso de toda la OCDE. Nos superamos nosotros mismos porque hasta hace muy poco tiempo éramos el penúltimo, nos superaba México. Pero ahora somos el peor país con distribución de la riqueza. Y cuando uno analiza el tema de la distribución de la riqueza, uno tiene varias miradas, pero voy a poner dos. Uno es la distribución de la riqueza desde el punto de vista de las inequidades sociales, la diferencia entre los ricos y los pobres, pero también uno puede poner una mirada que es más territorial, las inequidades territoriales o las desigualdades territoriales. Es decir, cómo se encuentra la gente que vive en un espacio del territorio respecto de otro. Y esto claro que ha traído problemas, ¿no? Si estas manifestaciones de Aysén por Aysén, de los temas de la Patagonia, no están dadas porque sí solamente. Yo traje solamente algunas. Tocopilla, el movimiento Tocopilla, tal despierta tal, el tema de Calama,
el tema de Quellón, por un tema de la salud específicamente, los temas de Freirina, los temas del Taltal despierta Taltal, los temas de Magallanes, y si uno empieza a hacer el análisis respecto de todas las manifestaciones ciudadanas que han surgido en los últimos 3 años en territorios subnacionales, se da cuenta que hay un patrón común y que es un reclamo permanente porque el Estado se haga cargo de estas desigualdades territoriales. Y uno puede decir que estas desigualdades son antiguas, pero lo nuevo es que hoy día los ciudadanos de regiones ya no están tolerando estas desigualdades. Y no están tolerando estas desigualdades porque además estamos frente a la configuración de una nueva ciudadanía distinta a la de 30, 20 años atrás. Una ciudadanía que hoy día tiene mucho más información, que tiene acceso a redes, que además está mucho más empoderada en términos de que hoy día exige participar en las decisiones que los afectan. Yo siempre en mis clases digo que a 20 años atrás, cuando el Ministerio de Obras Públicas tenía que hacer una carretera, no le preguntaba a nadie, expropiaba y hacía la carretera. Hoy día el ministro anuncia que hace una carretera y el otro día tiene tomada la calle por los vecinos exigiendo una mesa de negociación para conocer el proyecto y para ver cómo los va a afectar. Por tanto, eso también reclama de que tengamos una mirada distinta. La presidenta Bachelet en su primer discurso, en el primer discurso desde el balcón, después de asumir como presidenta, dice: Chile tiene un solo gran adversario y ese se llama desigualdad. Hasta hace muy poco, el designado subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes, dice en el diario Austral de Temuco: la dimensión territorial de la desigualdad es quizás la más brutal de todas. Entonces uno debe preguntarse si esta es la tarea que tenemos como país y tenemos que buscar una manera de cómo abordarla. Lo primero que nos podríamos preguntar es cómo lo han hecho otros países. No creo que esto sea un fenómeno exclusivamente de Chile. Este es un fenómeno, si uno analiza los índices de Gini de Latinoamérica, es un fenómeno que está replicado en el resto de Latinoamérica. Por tanto, sería bueno saber cómo enfrentan estos desafíos otros países. Y nosotros hicimos la pega, hicimos la tarea, hicimos este análisis de experiencia internacional comparada y nos quedamos con algo que queremos compartir porque tengo la sensación de que ese es el país que tenemos que construir al 2020 o al 2030, al 2040, al 2060. Si uno analiza, por ejemplo, la experiencia de países como Japón, como el Reino Unido y como Canadá, se va a dar cuenta que ellos tomaron una decisión política y que es de abordar los temas de desigualdades territoriales a partir de hacer carne un principio. Y ese principio se llama el principio de igualdad horizontal. ¿Y qué significa el principio de igualdad horizontal? Significa que el Estado hace todo lo posible para que en cualquier parte del territorio nacional, para que un ciudadano en cualquier parte del territorio nacional tenga acceso a la misma cantidad y calidad de bienes públicos. ¿Y cómo lo hacen entonces estos países? Estos países lo hacen algunos por la vía de la suplementación de ingresos en aquellos subterritorios que tienen impuestos, como es en el caso de Canadá. Establece un mínimo, son $6.000 per cápita los que se necesitan por habitante para poder establecer este estándar. Y aquellos territorios respecto de los cuales sus ingresos son menores, entonces el Estado el que provee de este diferencial para tratar de garantizar esto. En el Reino Unido, como hay un solo ente que reúne los impuestos, entonces establece un per cápita que distribuye en los territorios subnacionales. Es decir, yo quisiera entonces que en la Comisión nos pusiéramos como meta al 2050 Chile tiene que avanzar en términos de plasmar de manera concreta este principio de igualdad horizontal. ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué tenemos en Chile? Y aquí empieza ya mi crítica más compleja. En Chile tenemos un fondo que se llama Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que fue creado por allá por el año 82, 83, y que nace con una banderita, que es un fondo de compensación territorial. Algo parecido a esto que estamos hablando. Pero un fondo de compensación territorial que nace escuálidamente porque además, digámoslo, hagamos justicia, digamos. Esto se lanza el año 83 y está la crisis mundial del 83 y hace que se lance con un muy poco presupuesto. Por tanto, se mantiene, esto se ha mantenido hasta el día de hoy, eso lo dice Fockley en uno de sus libros. Pero si nosotros analizamos, ¿el FNR nos sirve para establecer en Chile el principio de igualdad horizontal? No nos sirve derechamente. Y no nos sirve porque el FNR significa que en todo el país, del 2005 al 2012, este es el peso relativo del presupuesto del FNR respecto al total de que se invierte en una región. Es decir, en las 15 regiones el promedio ha sido del 13,4%. Entonces, el FNDR es el 13,4% del total de las lucas que se gasta anualmente en una región.
Y ahora, si nosotros vamos a analizar ese 13,4%, ¿cuánto de ellos significan provisiones? Para que no me entienda, las provisiones son platas que se inyectan al FNDR, pero que tienen un destino predeterminado. Yo te voy a pasar lucas, pero esas lucas las tienes que gastar solo en camino. No voy a poner creativo para gastarla en casa, en vivienda, no. Esas lucas son para caminos y esas se llaman provisiones. Del FNDR, el 51% en promedio son provisiones. Es decir, de libre disposición, para que nosotros los ciudadanos de la región podamos hacer inversiones, hacernos cargo de las desigualdades territoriales, nos queda un muy poco porcentaje, porque además a eso tenemos que restarle los arrastres, es decir, las platas que tienen que pagar los proyectos que pasan más allá del año. Por tanto, no nos sirve. No nos sirve. Y la propuesta es, entonces, si nos miramos desde una mirada internacional, ¿cuáles son la comparación de ingresos y gastos respecto del territorio del gobierno nacional con territorios subnacionales? Estamos más cercanos a Jamaica que a Canadá o a Suiza o a la India, en términos de la cantidad de lucas que se gastan a nivel subnacional o de los cuales hay injerencia. Por tanto, la propuesta es transitemos de un Fondo Nacional de Desarrollo Regional hacia lo que yo he denominado como una propuesta, un fondo de igualdad horizontal. Para poder transitar hacia allá, necesitamos responder una primera pregunta. Es, ¿cuánto cuesta en cada región y comuna asegurar el acceso a los ciudadanos a niveles similares en cantidad y calidad de bienes públicos? Hoy día, lo que nosotros tenemos, y hemos trabajado con Subder en esto, tenemos una bonita ecuación para distribuir las lucas del FNDR. Pero magistral, ponemos una serie de datos ahí para que a la primera le toque esto y le toque esto otro. Pero lo que no discutimos es el monto. A nosotros nos da un monto la ley de presupuesto. X lucas. Y sobre esa X lucas nosotros tratamos de distribuirla a partir de una ecuación más o menos bonita. La pregunta es distinta. ¿Esas X lucas nos sirven para hacer esto? ¿Cuánta plata necesitamos en Aysén para que la gente que viva en Aysén tenga acceso a bienes públicos en igual cantidad y calidad que la que vive en Valparaíso, en Concepción o en Santiago? Esa es la pregunta. Y una vez que respondamos a esa pregunta, tenemos que decir, ¿cómo hacemos entonces para otorgar dichos recursos a estas instancias subnacionales? Y por tanto yo creo que esos son los desafíos de la descentralización fiscal. ¿Cómo llegamos? ¿Qué cosas tenemos que hacer para que los territorios subnacionales tengan esas lucas necesarias y suficientes, pero no para hacer cualquier cosa, sino que para dedicarlas precisamente a esto? Esa es una mirada de largo plazo, pero tenemos que hacernos cargo de otra cosa. ¿Cómo nos hacemos cargo de las desigualdades territoriales de corto plazo? Por producto de que las brechas son más o menos grandes. Es decir, yo a largo plazo yo puedo tener en régimen un Estado que actúa bajo el principio de igualdad horizontal, pero necesito acelerar el tranco porque como las desigualdades son grandes, ¿qué voy a hacer ahora? Yo digo, lo primero es trascendiendo al modelo de gestión gubernamental de desarrollo. Desde mi particular visión, la manera como hacemos desarrollo en Chile está obsoleta y quiero explicar por qué de manera rápida. Primero, el Estado trata de influir en el desarrollo de los territorios a partir de la provisión de instrumentos, planes y programas. Estos instrumentos, planes y programas se diseñan y se norman centralizadamente y llegan a la ciudadanía en contrademanda por concurso público. Ojo, llegan a la ciudadanía en un 90% contrademanda por concurso público. Si yo estoy en un territorio de fragilidad social que no tiene capital humano y menos capital social para participar, para levantar demanda, menos lo va a tener para participar en concursos públicos. Nosotros estamos en un modelo que actúa sobre la base de una oferta pública de instrumentos, planes y programas y no sobre la demanda ciudadana de qué cosas necesitamos que nos financie el Estado. Entonces, ese es un cambio respecto del cual debemos avanzar. En la experiencia internacional, ¿cuáles son los factores de éxito? Modelos descentralizados de gestión con enfoque territorial. Cuando ponemos al territorio de por medio, nos ponemos a identificar cuáles son las falencias que tiene ese territorio y levantamos la demanda, ordenamos la oferta pública en función de las cosas que sí nos hacen falta. Por tanto, el desafío es impulsar iniciativas que permitan avanzar de mejor manera hacia la equidad territorial en el corto plazo. ¿Existe experiencia en Chile? Sí existe. Desde el 2000 han existido una serie de experiencias de estas características. ¿Qué características han tenido? Que están centradas en un territorio, que sobre ese territorio se define o se identifica una oportunidad, una vocación productiva, se genera una institucionalidad territorial, es decir, se genera gobernanza en el territorio, hace que existan instancias de articulación público-privada académica que hagan el control social de manera tal de que las cosas que se planifican finalmente terminen haciéndose y en función de una mirada consensuada y común del desarrollo a largo plazo se genera un plan que ordena cómo lo vamos a hacer para llegar a ese sueño.
Del 2000 al 2009 hubo una serie de experiencias en Chile. Algunas con sus bemoles, no las voy a explicar cada una, algunas con sus bemoles, pero experiencia hay. Tanto así que el informe de la OECD, cuando Chile ingresa a la OECD, una de las cosas que sugiere el informe es profundizar y aumentar los modelos de desarrollo territorial en Chile porque lo visualizaban como una buena experiencia. ¿Cuál ha sido el problema? El problema es que estas iniciativas no han trascendido al nivel piloto, teniendo muy buenas evaluaciones. Y hay una integración poco clara entre lo que fue la política de clúster y los modelos de desarrollo territorial y por tanto ahí hay una oportunidad de hacer una mejor vinculación. No haber hecho caso a la recomendación de la OECD, del informe de Ingreso a Chile, profundizar esta iniciativa, y lo pongo como un dato, el gobierno de Sebastián Piñera terminó con la política de clúster e iniciativas de desarrollo territorial, desde mi concepto con una falta de visión evidente de que esto de verdad servía. Por tanto, Chile necesita avanzar hacia una política de Estado en estas materias, traduciendo esto en una política de cohesión social y territorial en Chile que se haga cargo de estas brechas en el corto plazo. Y esto no es nuevo, esto es la manera como Europa ha ido asumiendo sus brechas territoriales internas. Las políticas de cohesión social y territorial europea ha sido la manera como han nivelado España y Polonia, era mi apuesta cómo iban a nivelar Rumania en la ampliación a Europa 25. ¿Y en qué consiste una política de cohesión social y territorial que es la que yo planteo que se haga cargo de las brechas de corto plazo? Para Europa es una política, es una estrategia que busca el policentrismo, es decir, buscar más polos de desarrollo. No solo consideraciones de equidad, sino también preocupación por la competitividad del espacio comunitario y conseguir un desarrollo territorial equilibrado en todo ese espacio territorial. Y aquí vienen las cuestiones re simpáticas que les digo. Se traduce en una meta ambiciosa en Europa. En Europa hay un principio y es que ningún territorio de la Unión Europea tenga un PIB per cápita promedio menor al 75% de la media. En aquellos territorios donde el ingreso per cápita promedio europeo es inferior al 75%, entonces es un territorio de convergencia, se va con una política diferenciada, con apoyo, con asesoría, con mucho más lucas, a tratar de nivelar ese territorio. En aquellos territorios donde el ingreso per cápita está entre el 75 y el 100 del promedio, se da con una política menos agresiva. Es decir, se hace carne un principio básico, obvio, y que en Chile no opera, y que es reconocer que existen territorios diversos y se requiere políticas diferenciadas para atacar estas distintas realidades. Este es el mapa de Europa territorializado. Por tanto, uno dice, en Chile debiésemos nosotros también tomar una señal de esta misma naturaleza. ¿Qué es lo que ha significado la política de cohesión social y territorial en Europa? Ha significado más crecimiento, mayor convergencia, creación de empleos, aumentos de capital, mejorar capacidad administrativa, gobernanza en los espacios territoriales. Y es una gran lección, es un fondo de largo plazo. Es un fondo que dura 7 años. Cuestión que en Chile, como los presupuestos se negocian año a año, entonces tenemos que andarnos pegando a codazos para que los programas que exitosos en un año puedan continuar. Cuando yo tengo las lucas aseguradas por 7 años, puedo darme un horizonte de mediano plazo para poder hacer transformaciones. Y además con un plan flexible que yo pueda ir evaluando cada cierto tiempo, me parece que eso puede funcionar. Ya estoy terminando. Cuando miramos hacia el problema, entonces sí la descentralización tiene sentido. Sí la descentralización tiene sentido como un medio para avanzar hacia un Chile territorialmente equilibrado. Sí necesitamos descentralización política porque es un medio para la legitimación democrática y la construcción de liderazgos subnacionales en los tomadores de decisiones. Hay una correlación directa entre las posibilidades de desarrollo en un espacio territorial y las cantidades de líderes que hay al interior. Y para ser intendente, lo queramos o no, se necesita un solo requisito básico actualmente: ser de confianza del presidente de la República. Nada más. Necesitamos descentralización administrativa porque es un medio para dotar de poder, de competencias, de transferencia de competencias a los territorios subnacionales para la toma de decisiones. Necesitamos descentralización fiscal porque es un medio para asociar recursos concretos a este desafío. Necesitamos fortalecer el capital humano porque necesitamos generar masa crítica capaz de hacerse cargo de estos desafíos. Y necesitamos participación y control porque es un medio que genera gobernanza y control social del desarrollo en los espacios subnacionales. En consecuencia, ¿viste que estaba en la última? En consecuencia, si las experiencias de desarrollo de modelo de gestión territorial han sido una buena alternativa, entonces yo planteo, avancemos hacia una política de cohesión social y territorial en Chile. La cuarta gran transformación de este país. ¿Qué se requiere hacer para ello? Desafío realmente lindo. Por un lado, definir territorios de planificación y oportunidades para revisar. Esta es una tremenda oportunidad para revisar el diseño de las provincias en Chile. Las provincias, en las actas de la CONARA del año 78, establecen que el criterio de creación de las provincias eran
territorios con una uniformidad productiva. Había una homogeneidad productiva y, por tanto, sobre esa base se generaba una provincia. Esa homogeneidad productiva se ha ido desdibujando con el tiempo. Y, por tanto, llegamos a un nivel en que podríamos perfectamente revisar las provincias. En esta región, acabo de escribir un paper que está publicado en el IDER, donde propongo la creación de 5 provincias en la región. La provincia de Marilhuán, que es la añorada provincia de Marilhuán de Malleco, Victoria, Curacautín, que es un poco el lado de la Araucanía andina, la provincia de Malleco, la provincia de la zona lacustre, Villarrica, Pucón, Curarrehue, la provincia de Araucanía costera, y Cautín, que concentraría las comunas centrales. De manera tal, de sobre ese rediseño, poder establecer entonces, definir una garantía estatal de cohesión territorial. Y esto lo discutimos en la Comisión Programática. Dijimos, vamos a desechar el ingreso per cápita porque el ingreso per cápita en Chile tiene un diferencial grande. Es decir, la garantía, la meta es muy, para que sea significativa, es muy poco evidente. Yo planteé que pudiésemos comprometernos con que en ninguna comuna de Chile existiera un índice de desarrollo humano inferior al 0,8%, al 80%. Y ahí nos da un número determinado de comunas donde debiésemos ir con una política diferenciada. Hay algunos que están esperando el análisis multidimensional de la pobreza, que es el otro cálculo, para poder establecer. Lo que yo estoy diciendo es que el Estado garantice que existe una garantía estatal de cohesión. Definamos una cifra y midámosla de manera tal de saber si lo logramos o no. Tener planes de desarrollo territorial que se hagan cargo de las brechas territoriales con un financiamiento plurianual de 7 años. Generar gobernanza territorial a través de la institucionalidad público-privada académica en nuestros espacios territoriales. Diseñar indicadores territoriales que sustenten este modelo de evaluación de políticas públicas. En Chile, cada vez que hacemos un esfuerzo de política pública en un territorio, no sabemos si lo hicimos bien o mal porque no sabemos cómo medirlo. Es decir, nuestras cifras están a nivel regional y a nivel de cuentas nacionales. Estamos haciendo un enorme esfuerzo, ahora con el INE, por eso, porque está su director acá. Estamos haciendo un enorme esfuerzo con Alejandro para en 2 años tratar de diseñar, ver cómo levantamos pool de indicadores territoriales para que la toma de decisiones tenga un correlato de medición y yo sepa si lo hice bien o lo hice mal. Lo anterior se ve fortalecida avanzar entonces decididamente una descentralización política, administrativa, fiscal. Se requiere además impulsar una política de atracción y retención de capital humano. Significa modernizar el Sistema Nacional de Inversiones. Si ustedes van a pararse a la Patagonia, y le dice, bueno, ¿y por qué aquí no hay calles pavimentadas? Porque sencillamente el Sistema Nacional de Inversiones, que financia los grandes proyectos de este país, pone metas para dar las recomendaciones técnicas, evaluaciones sociales y económicas que no se dan en todo el país. No se puede construir un agua potable rural en la Patagonia porque no tiene la concentración de casas y la dispersión es del 0,01% de personas por kilómetro cuadrado. No se puede construir una carretera cuando no tienes el flujo vehicular. Jamás se podría poner pavimento en la carretera austral. No tiene el flujo que hay el Sistema Nacional de Inversiones. Los semáforos. O sea, hay una cantidad de cosas que hay que hincarle el diente al Sistema Nacional de Inversiones. Es necesario trascender del FNR insuficiente a un fondo de igualdad horizontal y como gran política, como marco que le da, ojalá que quede en la reforma constitucional, es que Chile debe avanzar desde un Estado unitario centralizado hacia un Estado regional descentralizado. Yo creo que las otras transformaciones respecto de las cuales hay un compromiso, que es, por ejemplo, la reforma constitucional, debe ser también una oportunidad, así como lo tuvo Ecuador. Ecuador tiene todo un sistema de descentralización mandatado por la constituyente Montecristi del 2008, y es de la misma manera como nosotros debiésemos aprovechar para que la Constitución quede consagrada la posibilidad o la descentralización del país. Y después podamos generar un código orgánico de descentralización como el que tiene Ecuador y que hoy día mandata a todos los servicios para hacer transferencia de competencia, elección directa y todo lo que ello significa. Por tanto, esto es lo que le quería compartir, contar. Me ayudó a ordenar un poco las ideas también, porque yo tengo que ir ahora a pelear esto y a convencer a los que tengo que convencer al interior de la Comisión Asesora Presidencial, de que para allá creo yo humildemente que debemos poner el foco y después ordenarnos abajo para ver si podemos lograr esto. Una mirada de largo plazo, que es el principio de igualdad horizontal, y una mirada a corto plazo, que es los temas de la política de cohesión social y territorial. Gracias por el tiempo y espero que les haya gustado o al menos es una opinión la que he planteado para el debate ahora. Un aplauso fuerte para... Ismael, presidente. Sumamente interesante, claro,
conciso y elocuente. Y como les comentaba al inicio, una de las virtudes de Ismael es que ha podido, ha podido movilizar estos temas, no mirando en menos ninguno de los ámbitos, o sea, participando en redes sociales, su Facebook es bien activo, en publicaciones académicas, publicaciones científicas, en libros que se divulgan más, permeando esto en estudios que hacemos nosotros en el IDER, y además, muy importante, en la esfera pública. De esa forma, estas temáticas nosotros tenemos confianza en que puedan ser llevadas a cabo de mucha mejor manera. Ahora tenemos un espacio para poder conversar con Ismael, para poder hacerle consultas, impugnarlo, si es que es necesario. Así que damos un tiempo y queda abierta la palabra, por favor. Una sugerencia, no sé si en algún momento pensaron incorporar algún profesional representante del pueblo mapuche, porque ellos también tienen una visión territorial, tienen una historia de años, de miles de años de vivir también en sus propias identidades territoriales. Y creo que también nos pueden iluminar en esta tarea. Y yo creo que también sería inclusivo, especialmente para nuestra región y también para las comunidades indígenas del norte, de Isla de Pascua y los que quedan del sur, ¿verdad? También ver esa visión. José Marimán es profesor de política indígena de interculturalidad y autonomía y es miembro de la comisión. Yo no fui parte de los que le preguntaron, digamos, con quién quieres trabajar, digamos. A mí me llamaron para decirme que era parte. Pero sí he seguido con atención el debate respecto a este tema y estaba dándome cuenta que al menos hay dos personas que podrían aportar desde ese punto de vista. Uno es José Marimán y otra es la Beatriz Vega, que es cientista política y experta en autonomía intercultural, que podrían aportar desde esas visiones. Insisto, a uno cuando lo convocan a esto lo llaman por teléfono y de hecho ni siquiera sabes con quién te vas a encontrar en el otro lado. ¿Queda abierta la palabra? Quedó sumamente claro. Ismael, si hay un lugar en Chile donde se hace más latente el tema de la necesidad de la descentralización, yo creo que es la Araucanía. Y dentro de la Araucanía yo me atrevería a decir que en el mundo indígena, en el mundo mapuche, se da un tema que es agobiante desde el punto de vista de la centralización. Los índices en salud, en educación, todos tenemos claro que en la Araucanía son bajísimos. El porcentaje de alumnos que entran a la universidad viniendo de colegios rurales que logran sacar los 450 puntos para poder ingresar a la universidad, créeme que son bajos, yo sé que tú lo sabes, pero son bajísimos. Aún tenemos más de 350 colegios unidocentes o bidocentes en la Araucanía. Hay políticas de Estado que definitivamente han hecho agua en los últimos 20 y tantos años. ¿Para qué decir de políticas provenientes del INDAP, por ejemplo, con respecto al desarrollo agrícola en pequeño campesinado? Políticas hacia el mundo indígena desde el punto de vista también de la interculturalidad, algunos programas como el programa Orígenes, algunos programas como el programa hoy día Chile Indígena, que yo tengo la impresión que han hecho bastante agua estos proyectos y programas en el último tiempo. Han sido visto desde un punto de vista bastante paternalista además. Por lo tanto, yo comparto la visión que tú estás planteando respecto a la necesidad urgente de la descentralización para poder desarrollar el capital humano y desarrollar también las regiones, y dentro de las regiones los territorios.
Hay dirigentes de distintos territorios con los cuales hemos conversado y están exigiendo políticas que permitan cierto grado de autonomía. Y ya entramos a otro tema, atrevernos a hablar de temas que han estado vedados en el léxico regional o nacional por mucho tiempo. Hablar de autonomía, hablar de territorialidad, hablar de plurinacionalidad, hablar de multiculturalidad, son temas que han estado vedados con mucho temor poder nombrarlos incluso. Yo creo que llegó el momento de poder atrevernos a hablar de estos temas. Decía que estas organizaciones con las cuales he compartido muchas veces quisieran poder tener la posibilidad de generar sus propias políticas territoriales en sectores, o poder generar una especie de marco piloto para desarrollar políticas y decir que efectivamente nosotros podemos, si nos atrevemos. Pero eso también requiere cambios importantísimos. Tú te referías a una reforma constitucional. Yo creo que más que una reforma constitucional lo que se requiere aquí es un cambio de la Constitución. La reforma tuvimos el periodo del agua y la verdad es que no avanzamos mucho. Yo creo que aquí lo que necesitamos es poder cambiar la Constitución, sobre todo que hay elementos tan importantes como la educación y salud, que mientras siga manteniéndolos como elementos de mercado, es posible poder generar esto que tú estás planteando, un equilibrio, ¿cierto? Una base para poder desarrollar equilibrio humano. Por lo tanto, apuntar un poquito en eso. Yo creo que más que un tema de reforma constitucional, aquí lo que requiere es un tema de cambiar el modelo a través de la constitución política del Estado. Yo creo que hay que poner un énfasis importante en este tema para poder avanzar en lo que tú estás planteando, cuál es la descentralización, el desarrollo regional. Un comentario. Déjame solo complementar tu comentario. A nosotros nos tocó trabajar bastante en Ecuador en los últimos años. Y si algo hemos aprendido, conversando con las comunidades quichuas en Ecuador, con las cuales trabajamos en diseñar planes de desarrollo, y le preguntamos qué ha significado para ustedes el reconocimiento de nacionalidades, por ejemplo. En Ecuador hay un reconocimiento de la nacionalidad quechua y del resto de las nacionalidades. Y la respuesta fue: esto ha significado una revalorización cultural. Es decir, hoy día siento un respeto mayor cuando ingreso a cualquier servicio público, yo con mi mantita roja, con mi sombrero. Y cuando yo le pregunto, bueno, ¿y el reconocimiento de nacionalidad ha significado alguna discriminación positiva en términos de parlamentario, de cuotas? No, me dicen, no. No, nosotros somos bastante organizados y siempre tenemos 4 o 5 parlamentarios indígenas en el Parlamento, pero no ha significado eso. La mayor valoración que nosotros le hemos dado al reconocimiento de nacionalidad ha sido precisamente el repotenciamiento cultural que hemos tenido con ese tema. Y aquí cuando hablamos, imagínate que llegamos a poner el tema de reconocer nacionalidades distintas a la chilena y de verdad genera una complicación. Y lo otro que planteas es que cuando tú tienes una mirada territorial, tú tienes la posibilidad de convocar a las organizaciones que forman parte de ese espacio territorial a que también participen del diseño de lo que ellos ven como es su desarrollo, sobre todo en esta región de la Araucanía, donde además tenemos un gran debate, que es qué vamos a entender por desarrollo. Vamos a entender por desarrollo el desarrollo desde el punto de vista occidental y por tanto significa un desarrollo de acumulación de riqueza, o vamos a tener un desarrollo desde el punto de vista del bienestar, de la calidad de vida, que se entendía desde otras perspectivas, desde otro punto de vista. Por lo tanto, ahí yo creo que nosotros todavía tenemos un debate pendiente acá. Felicito a Ismael y a todo el IDER por este nombramiento. Yo creo que a todos los que pertenecemos a la UFRO nos enorgullece muchísimo que gente de nuestra universidad esté aportando con ideas al un debate tan necesario para este país. Así que, como director de la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía, quiero decir que estamos muy contentos por el nombramiento de gente del IDER, de colegas de nuestra universidad en esta comisión. Yo quería comentar un poco, siguiendo con la línea de lo que se señalaba, y un poco recordando tu palabra cuando ahí citaste a Pedro Aguirre Cerda, con esta noción del gobernar es educar, que también hubo en ese momento un gran proyecto desarrollista que se desarrolla, que se implanta en el país, que termina configurándose territorialmente en polos industriales, con esta idea de la industrialización sustitutiva de importaciones, que termina por fracasar, o entre comillas fracasar en los 70. Hay todo un cambio global, pero también impacta mucho en nuestro país, donde la dictadura militar instaura otro modelo de desarrollo, más bien vinculándose hacia afuera, ¿no?
atrayendo mucho capital y articulando los territorios en base a sus recursos naturales. ¿Qué es lo que tenemos hoy día? Una gran región minera, una zona frutícola, una región acuícola, forestal. Entonces, ahí habían proyectos de crecimiento, más que desarrollo, proyectos de crecimiento, que se desarrollaron en contextos bastante distintos. Y hoy día ese también parece ser un tema de debate muy fuerte, que es lo último que tú señalabas. Es decir, cuánto estamos hoy día los territorios, las poblaciones, los agentes, los actores sociales, vinculados a un debate sobre cómo nos vamos a articular en un tipo de desarrollo. Quiero destacar tu frase, y que eso parece ser que no está tan bien dibujado en la esfera del debate. Porque a lo mejor habría que revelarlo más, habría que enfatizarlo más cuando se plantea esta idea del desarrollo territorial, enfatizar más esta idea de cuál va a ser nuestra vocación, teniendo como experiencias hacia atrás que fracasaron, porque la experiencia de la industrialización fracasó lamentablemente, porque la experiencia del desarrollo económico globalizador también siento yo que ha fracasado, tú lo has demostrado claramente, y cuál es la alternativa que nos queda hacia adelante. No vamos ni a inventar la pólvora, pero tampoco vamos a querer repetir experiencias pasadas. Por lo tanto, ahí yo siento que hace falta un gran debate que articule necesariamente a muchos territorios, pensando hoy día que el contexto de evolución del capitalismo también ha sido muy distinto. O sea, el capitalismo industrial de mitad del siglo XX o el capitalismo que teníamos hace 40 años atrás o 30 años atrás y el capitalismo que hoy día se está generando, y el contrapeso que genera de poder entre el gran capital y la propiedad privada versus las comunidades locales termina siendo también altamente asimétrico. Y mi duda es si acaso un Estado tan frágil como el que nosotros tenemos pueda ser suficientemente capaz de equilibrar esas desigualdades de poder. Siento que ahí hace falta todavía una reflexión y un debate que en estos centros universitarios regionales periféricos podemos tener un poquito más. Bueno, igual felicitar a Ismael por su nombramiento y por la exposición muy buena. Tenía un comentario, uniendo algo que conversamos en mi oficina hace como una hora atrás con Camilo, que es respecto a cómo medimos algunas cosas hoy día. Y las medimos de la misma forma en que se miden en muchos países, ¿no es cierto?, miembros de la OCDE, pero también lo medimos como se medía hace 20 o 30 años atrás. Y nosotros el año pasado en mi dirección regional hicimos 2 ejercicios bien interesantes que demostraron con datos duros y con metodologías bien probadas de que los indicadores estaban obsoletos. Entonces, mi sugerencia es, cuando hagan este trabajo que va a tener resultados a mediano o a largo plazo, también tener la suficiente visión de que en el año 2020 o 2030 quizás hacer las mediciones con estos indicadores de hoy día no te va a mostrar los resultados que uno espera. Por ejemplo, las necesidades básicas insatisfechas que se miden hoy día no tienen mucho sentido en algunos de los parámetros que están en ese polinomio. O el tema de la pobreza que miraba en mi oficina, al hacer pequeños cambios, te muestra que la pobreza en la región de la Araucanía es el doble del dato oficial. Así que esa es como dejar la inquietud planteada, que tengan esa visión de futuro en cómo se van a medir en 20 o 30 años más los mismos datos. Una visión de largo plazo, de este tema de instaurar políticas, como decías, plurianuales, qué sé yo, para que realmente se establezcan. Se han pensado en temas de corto plazo, porque la gente come de corto plazo. Entonces nosotros no podemos estar esperando mantener esta desigualdad en 30 años más. Entonces y además si el efecto de la comisión va a tener alguna incidencia en las políticas públicas, institucionales, sectoriales. Eso parte me gustaría saber cómo es, para meterme ahí. Mira, yo no te puedo decir mucho qué cosas son las que va a hacer la comisión, porque a nosotros nos convocaron, nos presentaron, tuvimos una reunión y después estamos en este minuto interactuando electrónicamente, digamos, con los miembros de la comisión. Pero y además tengo la impresión de que esta es una comisión que entrega una propuesta de transformaciones a la presidenta y después vienen los tomadores de decisiones quienes dicen sí, me gusta, no me gusta, lo voy o no voy.
Pero en el corto plazo sí hay algo que sí tenemos que hacer y algo que lo tengo que... Yo estoy metido en la subcomisión de descentralización fiscal y desarrollo territorial. Esa es la que yo pedí estar. Y que existe en el programa presidencial un fondo que se llama Fondo de Convergencia. Y el Fondo de Convergencia tiene que operar, tiene que empezar a operar ya. Mi preocupación es que si no tenemos este debate al menos, en términos de que el Fondo de Convergencia esté en el marco de una reflexión mayor, finalmente el Fondo de Convergencia, mi temor es que termine siendo un fondo más al cual postular proyectos. Y no tengamos esta visión de largo plazo y no tengamos la fineza de decir, estas son las desigualdades que queremos o estas son las brechas que queremos hacernos cargos con este fondo. Por eso es que yo encuentro tan necesario en esta primera parte tener esta mirada de manera tal de que estas cosas que tenemos que articular en el corto plazo, como este fondo de convergencia, de verdad apunte a donde tiene que apuntar. Si tú sabes que muchas veces se crean fondos, te lo digo desde el punto de vista de mi experiencia en la administración pública, se crean fondos y que a alguna persona se le ocurrió ponerle un nombre distinto y el fondo cambió de inmediato, no era para lo que estaba creado. Un fondo de mirada estratégica termina siendo un fondo de proyectos concursables donde entra cualquier cosa. Entonces, entendiendo que esta es una dinámica que se da, entonces yo prefiero que tener esta discusión antes de empezar a operativizar el fondo. Y sí aspiro a que las cosas que podamos proponer en la comisión sí tengan repercusión en el desarrollo y en la administración de los servicios, digamos. Eso es lo que yo espero. Vamos a continuar, los vamos a invitar a un cóctel ahora. Vamos a seguir conversando. Me gustaría que le diéramos un nuevo aplauso a Ismael, ¿cierto? Yo trabajo con Ismael hace tiempo y la verdad no sabía que sabía tanto de esto. Así que para mí también ha sido muy, muy interesante. Quisiera recordarles que nosotros en nuestro ciclo de coloquios es un coloquio mensual. El calendario completo del año 2014 no está definido, pero algunos adelantos: para el 27 de mayo va a estar con nosotros Mario Weisblut, él es coordinador de Educación 2020. Para junio va a estar con nosotros Carlos Valenzuela, él es ilustrador, el dibujante cómics, como lo anunciaba Jorge. Él trabaja para Marvel, para DC Comics, es muy reconocido. Para agosto vamos nuevamente a acercarnos a la UFRO para conocer los FONDESIT, los Fondos de Investigación Científica y Tecnológica en temas de ciencias sociales. Y para agosto vamos a estar hablando nuevamente desarrollo con Rodrigo Márquez del PNUD. Así que tienen que estar sumamente atentos. Muchas gracias.